Buenas tardes. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para escuchar su palabra. Pónganse de pie, vamos a orar. Acompáñenme. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí en tu casa, dispuestos para leer tu palabra, para mirar nuevamente, Señor, en ella y aprender y escuchar, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta ocasión. Bendice nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos dirija y que traiga esta palabra, Señor, con bendición de lo alto para cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí, glorificando tu nombre. Señor, te pedimos esta bendición a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, tomen sus lugares. La vez anterior, hace 15 días, comentamos que ninguna de las historias en las que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tuvo algo que ver, haya terminado, pues, en un final trágico. Ninguna de esas historias tuvo un desenlace de pobreza, de enfermedad o de muerte. ¿O sí encontraron alguna? Que sí, por allí habrá alguna que haya terminado mal, algo que le haya fallado al Señor. Hoy les voy a hacer otra pregunta y también la pueden llevar de tarea. Bueno, en la historia que vamos a ver en esta tarde, vamos a ver cómo el Señor Jesús trata a los menesterosos en este tiempo que estuvo de ministerio aquí en la tierra. ¿Cuál fue el trato que da a las personas desvalidas, a los enfermos, a los pobres, a los necesitados a través de esta historia? Y también cómo el Señor trata a los que endurecen su corazón, a los que no le reconocen, a los que no quieren aceptarle. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Abrimos nuestras Biblias. Marcos, capítulo número 3. Comienza diciendo el evangelista que otra vez Jesús entró en la sinagoga. El que el Señor Jesús estuviese en las sinagogas no era algo ocasional, era algo que el Señor hacía constantemente. Desde pequeño él acudía a las sinagogas, iba al templo a celebrar las fiestas religiosas principales de los judíos que tenían que acudir a Jerusalén. Como varón cumplía con todas estas cuestiones religiosas. Cuando el Señor entra a esta ocasión a la sinagoga, se encuentra allí a un hombre en una situación para él lamentable, porque tiene una mano seca. El Señor Jesús nunca desaprovechó una oportunidad, ya sea para enseñar, para predicar o para hacer un milagro. Lo mismo, cada ocasión que vemos al Señor Jesús en los evangelios, siempre lo vamos a ver predicando, enseñando, haciendo milagros. Y bueno, en esta ocasión el Señor entonces se va a encontrar allí a un hombre con una situación de enfermedad. Dice la Escritura que tiene una mano seca. Lucas 6:6 dice qué mano era, la derecha o la izquierda, porque, y me sonrío porque de verdad esos detalles, aparentemente uno dice, bueno, sea la derecha o sea la izquierda. No, a mí si se me seca la derecha, me causa más problemas porque soy diestro. ¿No? Lucas 6:6 dice que era la mano derecha, y quienes comentan esto sí hacen referencia a eso. Era un hombre que por tener la mano derecha seca y tratarse de, pues la mayoría somos diestros, ¿sí? Este hombre pues se veía más afectado por tener su mano derecha seca. Ese detalle lo da Lucas 6:6, y les decía yo, pareciera que no es importante, pero bueno, allí hay una necesidad, hay una enfermedad, un hombre con una mano seca, y lo primero que vemos es que Cristo no es indiferente. Y esto ya nos dice algo a nosotros. Cada que nosotros, sus hijos,
su iglesia, su pueblo, tenemos un problema, una enfermedad, ¿no? Me acordaba yo de las listas por las que luego oramos de enfermos y yo no veo que esa lista mengüe. Y ahí está la libreta de las oraciones donde se anotan los enfermos. Yo no veo que la libreta mengüe. Honestamente, a veces yo veo que la libreta se extiende del nombre de las personas enfermas, pues a todos los hermanos, hermanas, familiares enfermos, tenemos que decirle esta palabra: Cristo no es indiferente. Cada vez que vio a un enfermo, a un necesitado, a un endemoniado, a un leproso, a una mujer con un problema, Cristo no es indiferente a los problemas que nosotros tenemos. ¿Tienes tú un problema ahorita? Que te sirva esto de consuelo. Cristo no es indiferente a tu problema. Lo que sea que tú estés viviendo, Cristo el Señor no es indiferente. Si no lo es con aquel hombre, tampoco lo es para con nosotros. Bueno, inmediatamente su corazón es movido a misericordia. El Señor, cuando ve a esta persona, a este varón con la mano seca, el Señor inmediatamente es movido a misericordia. No solamente se compadece, lo considera, sino que es movido a misericordia. Hebreos 4:15 dice de esta manera, la primera parte: porque no tenemos un pontífice, refiriéndose a Cristo, que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Y allí está lo que te estaba comentando. No es indiferente el Señor a tu problema, a tu enfermedad, a la situación que tú tengas. No estamos olvidados de Él. Hebreos 4:15 entonces dice: porque no tenemos un pontífice que no se compadezca de nuestras flaquezas. El Señor se compadece de cada uno de nosotros y no estamos olvidados de Él. El Señor entonces conoce la situación por la que tú estés pasando, la situación mía, conoce nuestras circunstancias, conoce nuestras necesidades, las enfermedades, conoce nuestros problemas y no se muestra indiferente a lo que estamos viviendo, a lo que nos sucede, por una razón. Porque la Biblia dice que Él es clemente, compasivo y misericordioso. Cada vez que el Señor veía a una persona enferma, necesitada, desvalida, no era indiferente, porque el Señor en su ser, en su naturaleza, Él es clemente, Él es compasivo, Él es misericordioso. Y ya hemos dicho que la misericordia es lo que mueve a Dios a hacernos bien. Y entonces allí está nuestro glorioso Señor Jesucristo mirando en la sinagoga a ese hombre con la mano seca, ¿sí? El Señor, nuestro Salvador Jesucristo, no es como los demás espectadores que estaban allí en la sinagoga. Imagínate tú la escena. En las sinagogas pues había gente, no mucha, la verdad es que no mucha. Las sinagogas se dice, comenta un historiador, que pues por lo menos 10 familias en una población tenían que reunirse para que hubiese una sinagoga, ¿sí? Entonces no eran muy grandes, la verdad es que eran espacios pequeños, pero a Cristo sí lo seguía mucha gente. Al entrar a la sinagoga ya había una grande concurrencia, pero la gente que estaba en la sinagoga se había acostumbrado a ver a ese hombre con su mano seca. Por eso dije que Cristo no es un espectador más como los que están allí en esa sinagoga. De hecho, hay un grupo de personas, no sabemos cuántos eran, pero se habla de fariseos que estaban allí en esa sinagoga y estaban ellos al acecho. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 2 dice que le acechaban estos hombres. ¿Cómo sabemos que son fariseos? Bueno, el versículo 6 dice: entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Ahí sabemos que son fariseos, pero estos hombres le acechan a Cristo. Ven algo diferente a lo que el Señor está viendo. El Señor está viendo una necesidad,
está viendo a un hombre con un problema, con una mano seca, pero los demás están observando a Cristo solamente acechándolo, con una terrible intención que también se menciona un poco más adelante. Bueno, estos espectadores que están allí acechando a Cristo estaban buscando un pretexto para acusarlo. Dice aquí mismo el versículo 2, que le acechaban si en sábado sanaría, para acusarle, pero no solamente para acusarle, porque el texto 6 sí ya dice que buscaron ocasión con los herodianos, se trataron de poner de acuerdo para matarlo. Y ahí está lo terrible de lo que estos hombres están viendo en esta situación que narra Marcos. Sin embargo, Cristo está viendo la ocasión de hacer un bien. Entre tanto que unos acechan, el Señor está viendo la oportunidad de hacer un bien a un hombre que tiene una necesidad grande. Estos hombres son religiosos del pueblo, pero son insensibles. El ser religioso, ¿sí?, no impide que uno se vuelva insensible. ¿Cuántas ocasiones nosotros como cristianos pudiéramos ser igual, no? Pues sí, somos cristianos de muchos años, pero insensibles a la necesidad de otro. ¿Habrá gente, habrá personas en la iglesia así? La verdad es que sí, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ver a la gente en su situación, en su desgracia, en su enfermedad, y ya no somos movidos a misericordia como el Señor, ya no vemos con los ojos con los que Cristo ve. Y estos hombres religiosos, si eran de la sinagoga o si constantemente estaban en las sinagogas, ellos ya no veían lo que Cristo vio al llegar a la sinagoga. Y bueno, creo que aquí tenemos algo que aprender nosotros, ¿no? Nunca ignores, nunca seas insensible a las necesidades de otras personas. El ejemplo de Cristo aquí es: llega a la sinagoga, ve a un hombre con una mano seca, inmediatamente él ve la oportunidad de hacerle bien, de ayudarlo, porque es un necesitado. Y es movido a esa misericordia. Entonces estos fariseos religiosos son insensibles, ya no ven la necesidad de su prójimo. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros a hacer bien en muchas partes de la Escritura. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Otro texto dice que no nos cansemos de hacer el bien mayormente. ¿A quiénes? A los domésticos de la fe. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Tú ves a un necesitado, no veas solamente al necesitado, ve la oportunidad de hacer un bien. Y ojalá que podamos hacerlo así. Si en esta semana Dios te da la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdale. No olvides este pasaje. Bueno, entonces estos hombres son insensibles y vemos cómo en vez de interceder, estos hombres religiosos, en vez de interceder por ese enfermo, por ese varón, que no sabemos cuánto tiempo llevaba enfermo o si era de nacimiento, pero en vez de interceder, sabiendo, porque sí sabían que Jesús tenía el poder para hacerlo, ¿qué era lo que acechaban? Acechaban a Cristo para ver, ¿qué cosa? Si le sanaría en sábado. Eso está dando por hecho que ellos saben que Cristo lo puede sanar. Y están viendo si lo va a sanar en sábado. Allí está el acecho. Ellos mismos saben que lo puede sanar, pero en vez de interceder por el enfermo y decir, aquí hay un enfermo, tú puedes sanarle, en vez de eso, acechan para ver si en sábado lo va a sanar. Y leí yo un comentario que estos hombres acechan como cuando un león está acechando a su presa. Así es el acecho. Esa es la imagen, la figura de lo que se está narrando aquí. Ellos buscan la ocasión para echar la mano del Señor, ¿sí?
Y bueno, creo que aquí está nuestra primera enseñanza. ¿Han escuchado aquel dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver? ¿Sí? Un ciego, un corazón ciego, porque ese es nuestro título, un corazón, ciegos de corazón. Un corazón ciego, cegado, está imposibilitado de ver la necesidad de su prójimo. Está imposibilitado para ver la necesidad de su prójimo. Pues con más razón se vería incapacitado de sentir compasión de esa persona, ¿no? A veces somos tan egoístas que decimos, pues, es su problema. Él es el que tiene esa enfermedad, ¿no? No somos empáticos con las personas, no somos movidos a misericordia porque, pues, no son de nuestra familia a veces, ¿no? Pensaríamos. Cuando son familiares, cuando son amigos, cuando son cercanos, pues sí sentimos esa empatía, pero a ver, ¿solamente debemos de sentir eso con nuestros cercanos, con nuestros amigos, conocidos o familiares? No. Cristo con todos era empático, con todos era misericordioso, para con todos tenía compasión. Y allí está entonces el trato que Cristo le va a dar a esta persona desvalida, ¿sí? En contraste con aquellos hombres que tienen un corazón cegado. Al hombre con la mano seca, ¿qué le dice? Inmediatamente dice el versículo 3, que entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, le dice, levántate, pero hay un detalle ahí, dice, en medio de ellos. Ponte en medio de ellos. ¿Con qué intención creen ustedes que Cristo le dice al hombre de la mano seca, ponte, levántate y ponte en medio de ellos? A ver, ¿por qué? ¿Para sanarlo? ¿Solamente es eso? Para enseñarles dos cosas que dice el pasaje. Que no hay un día equivocado para hacer el bien. Dicho en otras palabras, cualquier día, era la lección que les iba a dar inmediatamente. A ver, ponte en medio de ellos. Es sábado. Cualquier día es bueno para hacer el bien. Esa es la lección que les va a dar. Cualquier día es bueno. Déjame decirte, cualquier ocasión es buena para hacer un bien. Por eso, si en esta semana Dios te da la oportunidad de hacer un bien, no lo niegues. No lo neguemos. Allí el Señor va a estar obrando también. Y segundo, era precisamente mover la conciencia de esos que le acechaban para ver si cambiaban de mentalidad. Ponte en medio de ellos. Si el Señor les hubiera dicho, a ver, señores, si este hombre que está aquí con la mano seca fuera tu hermano, ¿tú qué harías? A las mujeres que estaban allí, y si este hombre con la mano seca fuera tu hijo, ¿tú qué harías o qué pedirías por él? ¿Tú qué harías por él? Si fuera tu hermano, si fuera tu hijo, si fuera un familiar, si fuera uno de tus mejores amigos el que tiene esta enfermedad, ¿tú qué harías? Exactamente. Y esa era la intención de Cristo al decirle al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio de ellos. El Señor quiere llevarlos a ver lo que no han visto. Espero estarme explicando. A ver, señores, ponte, hazme el favor, fulanito de tal, ponte en medio de ellos. Y a los demás, a ver si son capaces de mirar lo que no han podido ver. Era más grande su acecho que una mirada compasiva que ellos pudiesen tener. ¿Sí? A ver, señores, pónganse en sus sandalias. Es más, no es tu hermano ni es tu hijo. Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué esperarías de todos los que te están mirando? ¿Qué esperarías tú? Pobre hombre, porque
pues él esperaría que alguien intercediera por él, que alguien le ayudara, que alguien, a lo mejor hasta decimos nosotros, le pudiese dar alguna palabra de aliento, de ánimo para este varón. ¿Qué más dice el pasaje? Dice el versículo 4 que una vez que el hombre de la mano seca se puso en medio de ellos, les dice a todos los que estaban allí: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ¿qué hicieron ellos? Se quedaron callados. Ellos prefirieron callar. Y ante el silencio, una vez que ellos no quisieron responder, más bien sus corazones ciegos no pudieron ver lo que Cristo esperaba que vieran cuando le dijo al hombre: ponte en medio de ellos, ponte de pie en medio de ellos. Al ver Cristo, que no pudieron mirar porque su corazón estaba ciego, esa es la razón, su corazón estaba ciego, no pudieron mirar lo que Cristo quería que vieran, que empatizaran un poco con ese hombre, que al ver su necesidad cambiaran su forma de pensar, pero no lo vieron. Y entonces, ¿qué sucede? Siguiente versículo, o allí mismo, versículo 5, dice: mirándolos alrededor con enojo. A ver, pudo haber dicho con decepción los miró. Que bueno, creo que está implícita, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Una mirada alrededor, pero su mirada es de enojo. A ver, si notamos la diferencia de una mirada de enojo. La mirada cuando es una mirada tierna, cuando es una mirada amorosa, cuando es una mirada triste, sí se nota. Dicen que los ojos son las ventanas de nuestra alma. Es un dicho. Pero finalmente, ¿de dónde brotan esas emociones? Dicen que pues brotan de nuestros corazones. Y aquí está la otra pregunta que quiero que se lleven de tarea. ¿Habrá otro pasaje de la Escritura en donde se diga que el Señor estaba enojado? Aquí está enojado. La mirada de Él es no de decepción, no de desilusión de yo quería que vieran lo que yo estoy viendo, pero ustedes con su corazón ciego no lo ven. No, la mirada fue de enojo. Yo no me la puedo imaginar, de verdad. ¿Cómo Cristo mira alrededor? Porque así dice, ¿no? Versículo 5, mirándolos alrededor. Es decir, sí le dio la vuelta. No sé si uno por uno los fue mirando con enojo. Y después de verlos, dice el texto, se condoleció de la ceguedad de su corazón. Primero los ve con enojo y ya después cae en esa desilusión. No es posible. Y esto me llevaba a la reflexión y a pensar, y lo comparto con ustedes, iglesia, porque cuántas veces a lo mejor nosotros hemos estado en ese momento, en esa situación, en vez de ver lo que Cristo ve, nuestros corazones ciegos no nos dejan mirar más allá de lo que a veces nuestros ojos ni siquiera ven, ¿no? ¿Conoces a alguna persona necesitada, realmente necesitada? Hay que ver un poco más allá de lo que nuestros ojos a simple vista pueden mirar. El Señor Jesús entonces siente un terrible dolor, tristeza, se condolece de la ceguedad de estos hombres. Y entonces le dice al hombre enfermo, al hombre de la mano seca: extiende tu mano, porque no es posible que estos hombres no sientan compasión. No es posible que no puedan compadecerse. Y así son los corazones ciegos. Un corazón ciego
un corazón que se endurece, que no ve la necesidad de los desvalidos, causa el enojo del Señor. Y les decía yo en la reflexión mía, personal, en el trato que Dios estaba teniendo conmigo al leer la palabra, decía, si yo no veo lo que Cristo ve, si mi corazón es ciego o es duro, esto puede estar molestando a mi Señor. Y en vez de ayudar a una persona con necesidad, la ignoro, le cierro, le niego mi ayuda. No habíamos pensado a lo mejor que esto pues molesta al Señor, lo enoja. La mirada de Él fue de enojo. ¿Cómo es posible que no pienses en ayudar a esta persona? Que al contrario le estés estorbando, porque eso era el acecho de ellos, viendo la oportunidad para acusar a Cristo si le sanaría. Ellos no querían que lo sanara en ese momento, y entonces esa es la razón por la que Cristo se enoja, ¿sí? Cuando le dice al hombre de la mano seca, levanta tu mano. Este hombre, no hay más información. Pero este hombre, ¿cómo se sentiría? Primero, de que estaba en medio de todos ellos y que se quedaron callados. O sea, ¿qué esperaría este hombre enfermo siendo observado de todos? Todos guardaron silencio hasta que Cristo dice, levanta tu mano. Este hombre, yo no sé si habría pensado quizás, Señor, pero la tengo seca, ¿cómo la levanto? Sería lógico pensar de esta manera, Señor, está seca, no puedo. Así pudo haber respondido este hombre. Y Cristo le pudo haber dicho, mira, tú obedece, cree y sé sano. Pero no tenemos esta parte, no tenemos esta información, pero lo que sí podemos deducir y aprender de esto que le dice Cristo, levanta tu mano, es que mira, Dios nunca nos va a ordenar algo, a hacer algo, sin antes habilitarnos para hacerlo. A ver, lo vuelvo a repetir. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo, nos va a ordenar a hacer algo, sin antes habilitarnos para poder hacerlo. Y bueno, en la Biblia pues hay varios casos, ¿no? A lo mejor inmediatamente tú pensaste en Moisés. Moisés, tú vas a ir con el faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo, Señor, pero yo no puedo. No, yo te habilito. Tú vas a ir y vas a decir todo lo que yo quiero que tú digas. A Jeremías le dice, no digas que eres niño, ¿sí? Porque tú vas a decir todo. A lo que yo te mandare, tú vas a ir, ¿sí? Dios nunca nos va a ordenar hacer algo, Dios nunca nos va a dar una comisión sin antes habilitarnos, capacitarnos, darnos todos los recursos para poder hacerlo. Y ahí hay otra enseñanza. Si Dios te está mandando a hacer algo, mira, Dios ya te dio la capacidad, Dios ya te dio la habilidad para hacerlo. Y bueno, lo que Cristo obró en ese momento, cuando el hombre obedece, levanta su mano derecha y es restituida delante, recuerden la posición de este hombre enfermo, estaba en medio de todos. Delante de ellos, ese hombre levanta la mano y es restituida. ¿Qué debió de haber causado la obra de Cristo, el milagro de Cristo, la sanidad de Cristo en ese momento en la gente que le observó? Porque creo que también por eso es que Cristo le dijo, ponte en medio de ellos, levántate, ponte en medio de ellos. No solamente para que pudiesen empatizar y ver la necesidad de ese hombre, sino también para que en este momento, cuando Cristo ha obrado sanidad y ha hecho un milagro delante de sus ojos, ellos, esta era la segunda oportunidad, cambiaran de mentalidad. Era la segunda oportunidad de que cambiaran de mentalidad. Esto debió de haber cambiado sus corazones, pero no fue así. No siempre los milagros
van a cambiar la naturaleza de un corazón, ¿sí? Y el Señor les acababa de dar una importante lección. Debemos ayudar a nuestro prójimo y debemos practicar misericordia. Aquí está el hombre sanado. Pero estos fariseos, en vez de ser movidos a sentir, pues, amor, alguna cosa diferente, ¿no? De decir, wow, este hombre, ya sabían que lo iba a sanar, porque eso es lo que acechaban. Sabían que tenía la posibilidad, el poder de hacerlo, ¿sí? Pero al verlo, debió de haber tenido otro efecto en sus corazones, pero no fue así. Todos los milagros que Cristo hizo debieron de haberlos llevado a ellos como judíos, como conocedores, incluso los fariseos, como conocedores de la ley y de los profetas, debieron de llevarlos a una sola conclusión. Este es el Mesías. Porque sabían lo que dicen los profetas, que cuando el Mesías viniere, iba a devolver la vista a los ciegos, iba a sanar a los enfermos, iba a dar libertad a los cautivos, es el caso de los endemoniados, cómo el Señor los liberaba. Todo eso debió de haber, cuando ellos observaban esos milagros y esas sanidades, ellos debieron de haber concluido, o por lo menos vislumbrado, de decir, ¿acaso será este el Cristo? Pero no fue así. Y aquí la tercera enseñanza, miren, un corazón cegado, por más milagros que vea, por más señales que se le presenten, por estar cegado, va a estar contra Cristo, ¿sí? Estos hombres, dice, continúa en el versículo 6, entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Sus corazones ciegos y endurecidos los llevó a otra conclusión. A otros pasajes de la Biblia, en los mismos evangelios, dice que en vez de considerar a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, los llevó a otra conclusión. Muchos de ellos decían, tú por el poder de Belzebub haces estos milagros y estas señales, ¿no? El diablo es el que te ha dado este poder para hacerlo. Otros decían, jamás habíamos visto cosa semejante. Es más, ponte en el lugar de los espectadores. ¿Cuál hubiese sido tu impresión de ver al hombre que tú conocías de años a lo mejor, que tenía la mano seca, ser restituida en ese momento? ¿Cuál hubiese sido tu impresión, ¿no? Tu conclusión en ese momento? Pues estos hombres, con el corazón cegado, se ponen contra Cristo. Bien dice Pablo en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, el diablo, dice, cegó los entendimientos, no solamente los entendimientos. La palabra entendimientos está muy relacionado con el corazón, o la mente muchas ocasiones relacionada con el corazón. Por eso lo estoy utilizando de esta manera. Dice entonces la Escritura que el Dios de este siglo, el diablo, cegó los entendimientos, los corazones de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sus corazones están ciegos. Por eso decía yo lo del dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver Cristo. La Biblia dice otra frase, dice, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no escuchan. Y ese es el mal de estos corazones. Concluyo. La Biblia dice que Dios es el único que puede cambiar los corazones. Ezequiel 36:26 dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pidamos a Dios que cambie la naturaleza de nuestros corazones. Él es el único que lo puede hacer. Pídele a Dios que cambie nuestros corazones, que no seamos insensibles de verdad a la gente que tiene necesidad. Me acordé de nuestro hermano Natanael García, que decía,
así como está Él, podría estar yo. Y eso se llama empatía. Y lo enseñó con quien lo pudo compartir. A mí en alguna ocasión me lo enseñó, me lo compartió, de decir, así como está Él, podría estar yo. Si en esta semana hay una oportunidad de hacer un bien, recuerda lo que hizo Cristo. No dejó pasar la oportunidad de ser bendición. Que Dios bendiga nuestras vidas. Oportunidades va a haber muchas. Practiquemos la misericordia como Cristo la practicó. No seamos insensibles a las personas que están sufriendo. Oremos por ellos. Puestos en pie. Bendito Dios y Padre, gracias por este pasaje de la Escritura, en la que tú una vez más nos enseñas cuál es nuestro deber como hijos tuyos, como discípulos de Cristo, ver a nuestro Maestro compasivo, misericordioso, ayudador. Permítenos a nosotros también tener un corazón así, que no tengamos un corazón como el de esos hombres que acechaban y que buscaban la oportunidad de echar mano del Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a hacer bien, a practicarlo, no solamente con la gente que conocemos o con nuestra familia. Hay personas que necesitan ser ayudadas. Y hay muchas formas en las que podemos ayudar, ya sea orando, dando recursos, dando un consejo también. No sé, Señor, tantas cosas que podemos hacer por la gente necesitada. Que no seamos insensibles. Ayúdanos a seguir orando por aquellos que están enfermos, que estén pasando por aflicción. Y ayúdanos, Señor, a empatizar, porque realmente nosotros tampoco estamos exentos de ninguna situación de aflicción, de prueba, de enfermedad. Gracias porque hasta ahora nos has cuidado, nos has ayudado, nos has bendecido. Señor, mueve el corazón de tu iglesia, porque a través de ello también estamos reflejando la luz de Cristo en nuestros corazones. Para gloria tuya, te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.